Estaba tirando el correo basura del día sobre la encimera de la cocina, con mis botas de trabajo aún polvorientas de la obra, cuando mi pulgar se enganchó en un grueso sobre de Manila, sin remitente. El peso era extraño, demasiado pesado para ser una factura, demasiado personal para ser publicidad. Lo abrí de un tirón, y un montón de fotos brillantes de 10x15 se deslizaron en mi palma. Jacqueline y Montgomery, riendo en una playa a la que nunca la había llevado. Su brazo estaba alrededor de la cintura de ella, sus cabezas inclinadas una hacia la otra. El sol era brillante, sus sonrisas más brillantes aún. Pero no fue su traición lo que me cortó la respiración dejándome congelado en el sitio. Fue la mirada en los ojos de él. La misma mirada íntima y posesiva que solía dedicarme a mí cuando estábamos a solas. Mi mundo, cuidadosamente construido, no solo se agrietó, se disolvió. Esto no era un fallo en el diseño. Este era un edificio completamente diferente. Y yo ni siquiera había visto los planos. Me quedé allí, con el zumbido del refrigerador como único sonido en la casa silenciosa. Las llaves del coche aún estaban en mi mano, frías contra mi piel. Analicé las fotos con la misma distancia con la que inspeccionaría una soldadura defectuosa o una grieta en los cimientos. No había emoción, solo evaluación. La composición era buena, la iluminación, perfecta. La felicidad, genuina. Jacqueline parecía más ligera, más libre de lo que la había visto en años. La rigidez que a veces notaba en sus hombros, esa tensión de vivir según un plan estricto, nuestro plan, había desaparecido. En su lugar había una espontaneidad que yo no sabía que poseía, pero mis ojos volvían siempre a Montgomery, a su sonrisa, a la forma en que su mano descansaba sobre ella, protectora pero relajada. Conocía esa mano, conocía cada línea, cada callo. Era la misma mano que había trazado el contorno de mi espalda en la oscuridad de habitaciones de hotel anónimas, la misma que se había aferrado a la mía bajo la mesa en cenas de empresa donde nadie sospechaba nada. La traición tenía múltiples capas, como las capas de hormigón y acero que daban forma a mi vida profesional. Jacqueline y yo éramos un proyecto a largo plazo con fases bien definidas: noviazgo, convivencia, matrimonio, ahorro para la entrada de una casa, futura descendencia. Todo estaba en los planos que yo mismo había dibujado en mi cabeza. Ella era la fachada perfecta, guapa, inteligente, socialmente aceptada. Nuestra relación era una estructura sólida, predecible y, sobre todo, segura. Proporcionaba el camuflaje perfecto para la otra parte de mi vida, la que no figuraba en ningún plano oficial. Montgomery era esa parte. Él era el arquitecto de mi yo secreto, el único que conocía las habitaciones ocultas que mantenía cerradas al mundo. Teníamos un pacto, no hablado pero perfectamente entendido, un equilibrio delicado. Jacqueline era la estructura principal, visible para todos. Él era el refuerzo interno, esencial pero invisible. Y durante años la estructura se había mantenido firme, o eso creía yo. Pero ahora, viendo estas fotos, me di cuenta de mi error de cálculo. Había asumido que él entendía las reglas, que comprendía que la fachada era necesaria para proteger lo que teníamos. Pero él no solo había salido a la luz, se había mudado a la casa principal, se había apoderado del proyecto, se había enamorado de la fachada. No, eso no era del todo correcto. Había elegido la fachada en lugar de los cimientos. Lentamente, coloqué las fotos de nuevo en el sobre. Mis movimientos eran metódicos, precisos, como si estuviera guardando herramientas al final de la jornada. No había ira, no todavía, solo una fría y clara sensación de evaluación de daños. La estructura estaba comprometida, las vigas de carga estaban rotas, el edificio entero estaba en peligro de colapso. Mi padre Obadía, un hombre tallado en la misma roca que las canteras donde trabajó toda su vida, siempre decía: un hombre se mide por la solidez de lo que construye Phineas, su casa, su familia, su reputación. Yo había construido las tres cosas sobre una mentira, una falla geológica que ahora se abría bajo mis pies. La puerta principal se abrió, y el sonido de los tacones de Jacqueline resonó en el pasillo. «Cariño, estoy en casa», dijo con una alegría que ahora sonaba hueca y ensayada. Escondí el sobre debajo de un montón de catálogos. Era hora de hablar con el cliente, de informar sobre un cambio imprevisto y catastrófico en el proyecto, y de empezar a planificar la demolición. Jacqueline entró en la cocina, dejando su bolso en la silla de siempre. «¿Día duro?», preguntó, acercándose para darme un beso en la mejilla. Me aparté instintivamente, un movimiento casi imperceptible, pero ella lo notó. Su sonrisa vaciló. «¿Pasa algo?», la observé detenidamente, como si la viera por primera vez. Ya no era parte de mi diseño sino una variable desconocida. Su pelo olía a aire salado, a protector solar, a la playa de las fotos. «Tenemos que hablar», dije, y mi voz sonó más grave de lo normal, como la de un capataz a punto de dar malas noticias. Saqué el sobre y lo deslicé sobre la encimera. Ella frunció el ceño, confundida, y luego lo abrió. El cambio en su rostro fue un espectáculo de ingeniería emocional. Primero,
La confusión se convirtió en pánico, luego el pánico en una especie de resignación culpable. No levantó la vista, simplemente miró las fotos, sus nudillos blancos, mientras se aferraba al borde de la encimera. ¿De dónde ha sacado esto?, susurró. No respondí a su pregunta. No importaba. Era una distracción del problema estructural principal. Lo que no entiendo, Jacqueline, es el nivel de engaño. Creía que teníamos un acuerdo, un plan. Ella finalmente me miró. Y había lágrimas en sus ojos, pero también un destello de desafío. Un plan, Phineas. Mi vida no es uno de tus proyectos de construcción. No soy una casa que estás construyendo. Quería sentir algo real. La ironía era tan densa que casi podía tocarla. Ella había buscado algo real, y había encontrado al único otro hombre en el mundo que formaba parte de mi mentira. Su búsqueda de autenticidad la había llevado directamente al corazón de mi farsa. ¿Y él es real?, pregunté. Mi tono era gélido, analítico. Montgomery, ¿es eso lo que quieres?, asintió. Una sola y firme inclinación de cabeza. Lo amo, Phineas. La palabra amor flotó entre nosotros, extraña y fuera de lugar. No era un término que USA con acento agudo ramos a menudo. Nuestro vocabulario se basaba en la estabilidad, la seguridad, las metas compartidas. El amor era un material de construcción demasiado volátil para mis diseños. Bien, dije, y la calma en mi voz pareció sorprenderla más que si hubiera gritado. Entonces las cosas están claras. Hay que proceder con la disolución. Su rostro se contrajo. ¿Disolución? ¿Así es como lo llamas? ¿Como si fuera una sociedad de negocios? Eso es lo que era, repliqué, sin emoción. Una sociedad con objetivos definidos. Esos objetivos ya no son viables. Se echó a reír, un sonido amargo y roto. ¿Sabes qué es lo más triste, Phineas? Que durante meses me he sentido culpable, pensando que te estaba destrozando. Pero tú no estás destrozado. Ni siquiera estás enfadado. Solo estás recalculando, ajustando tus planos. Tenía razón, por supuesto, pero no por las razones que ella creía. Mi rabia no era por ella. Mi rabia era un metal fundido reservado enteramente para Montgomery, el hombre que había violado nuestro pacto secreto, el que había tomado lo que era nuestro, y lo había expuesto a la luz del día, uniéndolo a la misma fachada que se suponía debía protegernos. Jacqueline empezó a hacer las maletas esa misma noche. Se movía por la casa con una eficiencia silenciosa, recogiendo sus cosas. Yo me senté en el salón, en la oscuridad, escuchando los sonidos del desmantelamiento de mi vida. Cada cajón que se cerraba, cada cremallera que se subía, era un paso más en la demolición controlada. Cuando se fue, la casa quedó en un silencio abrumador. No sentí pena, no sentí la pérdida de ella, sentí la pérdida de control, la violación de mi diseño. Mi mundo no se había derrumbado por la emoción de un romance fallido. Se había derrumbado porque un contratista en quien confiaba había decidido construir algo propio con mis materiales y en mi terreno. Al día siguiente, no fui a trabajar. En lugar de eso, me senté en la mesa de la cocina y abrí mi ordenador portátil. Busqué los mejores abogados de divorcio de la ciudad. No quería un mediador, no quería una separación amistosa. Quería un arma. Busqué al más agresivo, al más implacable. Encontré uno cuyo eslogan era: no luchamos por un acuerdo justo, luchamos por la victoria. Hice la llamada. Mi nombre es Phineas, dije cuando su secretaria contestó. Necesito programar una consulta. Se trata de un divorcio, y quiero que sea una demolición total. Ese fue el primer pico de tensión, la primera vez que la fría planificación se convirtió en una acción directa. La maquinaria pesada se había puesto en marcha, y mi objetivo no era la casa que compartía con Jacqueline. Mi objetivo era el nuevo edificio que Montgomery estaba intentando construir sobre mis ruinas. La oficina del abogado, un hombre llamado Marcus Thorne, era exactamente como me la había imaginado. Madera oscura, libros encuadernados en cuero y una vista imponente del centro de la ciudad. Era el tipo de lugar que irradiaba poder y un desprecio absoluto por las sutilezas emocionales. Perfecto. Thorne era un hombre corpulento con un traje a medida y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Escuchó mi historia, la versión oficial, sin interrumpir. Asentía de vez en cuando, tomando notas en una libreta amarilla. Un caso clásico, dijo finalmente, recostándose en su silla de cuero que crujió en señal de protesta. Infidelidad. Él quiere empezar una nueva vida con ella. Querrán un acuerdo rápido y limpio para poder seguir adelante. Nosotros no se lo daremos. Me gustó su uso del nosotros. Ya éramos un equipo. No quiero que sea rápido ni limpio, le dije, mi voz plana. Quiero que sea metódico. Quiero que cada paso del proceso sea una complicación para ellos. Mi esposa y yo tenemos activos conjuntos, ahorros para una casa. Quiero que todo se congele. Thorne levantó una ceja. Podemos hacerlo, pero eso te afectará a ti también. Puede alargar el proceso durante meses, incluso años. Será costoso. El costo no es un problema. El tiempo tampoco, respondí. Considérelo una inversión. Él sonrió por primera vez, una sonrisa genuina de depredador. Entendido. No estás buscando justicia, Phineas. Estás buscando apalancamiento. Asentí. Hablaba mi idioma, no el de las emociones,
sino el de la estrategia y la estructura. Salí de su oficina sintiendo un valle de calma estratégica. Había cruzado el umbral. Había contratado a mi equipo de demolición. Ahora solo tenía que esperar a que el primer muro cayera. Y no tardó mucho. Una semana después, Jacqueline me llamó. Su voz era un torbellino de incredulidad y furia. He recibido una carta de tu abogado Phineas. ¿Qué demonios es esto? ¿Una petición para auditar cada centavo que he gastado en los últimos 5 años? ¿Una orden para congelar nuestras cuentas conjuntas? Estás loco. Solo estoy siendo minucioso, Jacqueline, respondí con calma, mientras observaba a mi equipo, Raffaele y Salvatore, levantar una viga de acero en la obra. El contraste era perfecto. Mientras ellos construían, yo desmantelaba. ¿Minucioso? Estás siendo cruel. Montgomery y yo estábamos mirando casas. No puedo acceder a mis propios ahorros. Ahí estaba. El primer impacto directo. Mi misil había dado en el blanco. No en ella, sino en los planes de él. Es el procedimiento estándar. Mentí. Thorne es muy estricto. Esto no es por el dinero y lo sabes, gritó. No sé qué te pasa, pero este no eres tú, colgó. El pico de tensión había llegado. Las consecuencias de mi decisión ya eran reales y tangibles. Esa noche, recibí otra llamada. Era Margaret, la mejor amiga de Jacqueline. Eres un monstruo, Phineas, dijo sin preámbulos. Siempre supe que había algo frío en ti, algo calculador. Pero esto, destruir a Jackie solo porque tu ego está herido, es patético. Dejé que hablara, que me insultara. Cada palabra de condena reforzaba mi fachada de marido despechado y cruel. Era el camuflaje perfecto. Nadie sospechaba la verdadera naturaleza de la guerra que estaba librando. La batalla no era con Jacqueline. Ella era simplemente el terreno sobre el que se combatía. Mi verdadero enemigo era Montgomery, y esta guerra se lucharía en el ámbito legal y social, donde yo podía controlar las armas. El golpe final de esa semana vino de mi padre, Obadiah. Me llamó el domingo como siempre. ¿Cómo estás, hijo?, preguntó, su voz grave y cargada de una preocupación no expresada. Le conté la versión abreviada y censurada. Me escuchó en silencio. Haces bien en ser firme, dijo finalmente. Un hombre debe proteger lo que es suyo. No dejes que te pisoteen. Demuéstrales de qué estás hecho. Colgué el teléfono con una amarga sensación en el estómago. Estaba usando los valores de mi padre, los mismos que me habían obligado a construir esta vida de mentiras, como un arma. Era una ironía cruel, una viga retorcida en el centro de mi plan. La primera fase de la demolición había sido un éxito, pero los escombros ya empezaban a apilarse a mi alrededor. Los meses siguientes se convirtieron en una rutina sombría, una falsa calma antes de la siguiente tormenta. Mi vida se dividía en dos mundos. De día, estaba en la obra, cubierto de polvo y sudor, dirigiendo a mi equipo. Raffaele y Salvatore, ajenos a la complejidad de mi situación, me ofrecían su simple y masculina solidaridad. Las mujeres, jefe, se vuelven locas, decía Raffaele durante el almuerzo. Mi primo pasó por lo mismo. Tienes que ser duro. No cedas ni un centímetro. Salvatore asentía, con la boca llena. Exacto, es tu dinero, tú te lo ganaste. Yo asentía, interpretando mi papel. Era fácil. Estos hombres veían el mundo en blanco y negro, en fuerza y debilidad. Mi fría determinación les parecía admirable. La reacción lógica de un hombre traicionado. Les dejaba creerlo. Esta fachada era mi armadura. Por las noches, me convertía en un investigador. Me sumergía en el mundo digital de Montgomery. Redes sociales, registros públicos, artículos de noticias locales de su ciudad natal. Estaba construyendo un perfil, no de la persona, sino de sus vulnerabilidades. Buscaba grietas en su historial, puntos débiles en su estructura financiera y profesional. Al principio, parecía impecable. Un arquitecto de éxito moderado, con una cartera de proyectos decente y una vida social aparentemente normal. Parecía sólido, pero todo arquitecto sabe que la apariencia puede engañar. Hay que examinar los cimientos. Y ahí es cuando lo encontré. ¿Saben esa sensación cuando una pieza encaja perfectamente, cuando un problema que parecía complejo de repente tiene una solución simple y brutal? Lo encontré en los registros públicos de otro estado. Una pequeña empresa de diseño que Montgomery había fundado hacía 7 años. Había quebrado estrepitosamente, dejando un rastro de deudas impagadas y 2 socios comerciales que lo habían demandado por fraude. El caso se había resuelto fuera de los tribunales, pero los documentos estaban ahí, enterrados pero accesibles. Era una mancha en su historial, una prueba de inestabilidad financiera y, lo que es más importante, de un comportamiento poco fiable. Era exactamente la munición que necesitaba. Este era el punto débil en su diseño. A veces, para derribar un edificio, solo necesitas encontrar la viga correcta y aplicar presión en el lugar exacto. Sentí una oleada de satisfacción fría, casi clínica. Esto no era emocional, era táctico. Le envié los documentos a Thorne con un simple correo electrónico. Creo que esto podría ser útil. Su respuesta fue casi inmediata. Más que útil, Phineas. Esto es un regalo. La falsa calma se rompió de forma explosiva una semana después. Thorne solicitó una reunión de mediación de emergencia,
citando, nuevas pruebas relativas a la estabilidad financiera de las partes implicadas. Técnicamente, se refería a Jacqueline, pero ambos sabíamos que el objetivo era el hombre que estaba detrás de ella. Nos sentamos en una sala de conferencias estéril. Yo, a un lado de la larga mesa con Thorne, Jacqueline y su abogada, una mujer de aspecto agotado, al otro. Montgomery no estaba allí físicamente, pero su presencia llenaba la sala. Thorne, con una calma teatral, presentó los documentos de la empresa fallida de Montgomery. No acusó a nadie directamente, simplemente los expuso sobre la mesa. «¿Nos preocupa?», comenzó Thorne, con su voz de barítono, «que los activos matrimoniales puedan estar en riesgo de ser desviados para sufragar las deudas preexistentes o las empresas de un tercero, el señor Montgomery». La abogada de Jacqueline palideció. Jacqueline miraba los papeles. Su rostro era una máscara de confusión y traición. Se giró hacia su abogada y susurró algo. El pánico era evidente. Ella no sabía nada de esto. Montgomery le había presentado una fachada impecable, igual que yo. La diferencia es que yo sabía que la mía era una mentira. Ella estaba descubriendo que la suya también lo era. La bomba había estallado, y las ondas expansivas estaban a punto de derribarlo todo. La mediación fue una obra maestra de demolición controlada. Thorne utilizó la historia financiera de Montgomery no como un ataque directo, sino como una justificación razonable para su estrategia. Dada esta volatilidad, dijo, eligiendo la palabra con el cuidado de un cirujano, nuestra posición es que todos los activos conjuntos deben permanecer congelados hasta que se complete una auditoría forense completa. No podemos arriesgar el patrimonio de mi cliente. La abogada de Jacqueline intentó contraatacar, argumentando que la historia de Montgomery era irrelevante para el divorcio, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada en la mente del mediador, y, lo que era más importante en la de Jacqueline, la reunión terminó sin un acuerdo, que era exactamente lo que yo quería. La incertidumbre y la parálisis legal continuarían. Esa noche, recibí una llamada de un número desconocido. Era Montgomery. Su voz era tensa, contenida. «Tenemos que hablar, Phineas». «Ah, sí», respondí, mi tono deliberadamente indiferente. Estaba inspeccionando un plano para un nuevo proyecto, y le di más atención al papel que a su voz. «Lo que hiciste hoy fue bajo. Involucrar mi pasado no tiene nada que ver con tu divorcio». «Todo tiene que ver con mi divorcio», repliqué, trazando una línea con mi lápiz. «Mi futura exesposa está planeando construir una vida contigo. Creo que tengo derecho a saber si los cimientos son sólidos. Y parece que tienes un historial de construir sobre arena». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía oír su respiración, rápida y agitada. «Esto no es por ella, ¿verdad?», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Esto es por nosotros». «No hay un portal entre nosotros», dije fríamente y colgué. Fue una victoria total y absoluta. Había logrado exactamente lo que me propuse. Había torpedeado sus planes. Había introducido el conflicto en su nueva relación, y había reafirmado mi control sobre la situación. La satisfacción era como el hormigón fraguando, dura, fría e inamovible. Sentí, por un breve momento, que había ganado. Celebré a mi manera, con una cena cara y solitaria en el mejor restaurante de la ciudad, un lugar al que Jacqueline siempre había querido ir. Me senté allí, rodeado de parejas felices y familias celebrando, sintiéndome como un observador distante, un arquitecto admirando su obra terminada. Había demostrado mi punto. El diseño de Montgomery era defectuoso y yo lo había expuesto. Pero toda victoria tiene un costo, y a menudo está oculto en los detalles más pequeños. Al volver a casa, encontré otro sobre de Manila metido en mi buzón, sin remitente, igual que el primero. Por un momento, pensé que eran más documentos legales, tal vez una contraoferta, pero el sobre era blando, flexible. Lo llevé dentro, y lo abrí en la misma encimera de la cocina, donde todo había empezado. Dentro no había documentos, había otra pila de fotos, pero estas eran diferentes. No eran de una playa soleada, eran íntimas, cotidianas. Una foto de Montgomery y Jacqueline en la cocina de un apartamento pequeño, probablemente el de él, riendo mientras intentaban hacer pasta casera, cubiertos de harina. Otra de ellos en un sofá, envueltos en una manta, leyendo libros uno al lado del otro, con los pies entrelazados. Una de Jacqueline dormida, con la cabeza en el pecho de Montgomery, y él mirándola con una ternura que me revolvió el estómago. No era la mirada posesiva de la primera foto, era algo más profundo, algo que yo nunca había recibido de él, ni tampoco le había dado. Mi victoria legal se sintió de repente hueca, insignificante. Había ganado la batalla táctica, pero estas fotos me mostraban que había perdido la guerra de una manera que ni siquiera sabía que estaba luchando. La devastadora revelación no fue que me hubieran traicionado, fue que su conexión era real, más real que cualquier cosa que yo hubiera construido en mi vida. Mi estructura cuidadosamente planificada de venganza se derrumbó sobre sí misma, dejándome solo entre los escombros de una
victoria sin sentido. El impacto de esas fotos fue más profundo que cualquier carta de abogado o confrontación verbal. Fue un fallo estructural en mi propia psique. Me pasé horas mirándolas, esparcidas sobre la mesa del comedor como los restos de un accidente. Cada imagen era una prueba irrefutable de que lo que ellos tenían no era una simple aventura ni una huida impulsiva. Era una vida pequeña, desordenada y auténtica que se estaba construyendo lejos de mis planos y mis reglas. Mi campaña de sabotaje, que me parecía tan brillante y estratégica, ahora se revelaba como lo que era: el intento desesperado de un hombre por demoler un edificio porque no soportaba ver a otros ser felices dentro de él. La fachada del marido agraviado se desmoronó, dejándome expuesto a una verdad que dolía más que la traición. Yo no era el protagonista de esta historia. Era un obstáculo, un problema técnico a resolver. Y lo que era peor, me di cuenta de que mi venganza no estaba dañando a Montgomery de la manera que yo pretendía. Lo estaba uniendo más a Jacqueline. Mis ataques los obligaban a defenderse juntos, a fortalecer sus lazos frente a un enemigo común. Yo mismo estaba echando el cemento de sus cimientos. El trabajo se convirtió en mi único refugio, pero incluso allí empezaron a aparecer grietas. Mi concentración fallaba. Un día, cometí un error de cálculo en un pedido de acero, un error de novato que nos costó tiempo y dinero. Rafael me llevó a un lado. «Jefe, ¿estás bien? No pareces tú mismo». Su preocupación genuina fue casi peor que las críticas. «Estoy bien», mentí. Mi voz sonaba hueca. «Solo es el estrés del divorcio». Pero ya no era solo eso. Era el estrés de mantener en pie una estructura interior que se estaba viniendo abajo. Las llamadas de mi padre se hicieron más frecuentes. Había oído rumores, a través de la red de chismes de la familia, sobre mi crueldad. «Phineas, la gente está hablando», me dijo. Su tono era una mezcla de decepción y confusión. «Dicen que estás arrastrando a Jacqueline por el fango. Eso no es honorable. Un hombre lucha, pero lucha con honor». No supe qué responderle. ¿Cómo podía explicarle que estaba luchando la guerra equivocada, por las razones equivocadas, y que el honor no tenía nada que ver con ello? Por primera vez en mi vida, no tenía un plan. Estaba improvisando, reaccionando, y cada movimiento me hundía más. La devastación culminó una tarde lluviosa. Estaba conduciendo de vuelta de la obra, perdido en mis pensamientos cuando pasé por un pequeño parque. Y los vi. Jacqueline y Montgomery estaban sentados en un banco, bajo un paraguas compartido. No hablaban. Él solo la sostenía mientras ella lloraba, con la cabeza apoyada en su hombro. Probablemente acababa de recibir otra notificación de mi abogado, otra táctica de demora, otra humillación. Pero al ver la forma en que él la consolaba, la forma en que su presencia parecía ser lo único que la mantenía entera, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Cualquier arquitecto te dirá que el error más peligroso no es el que ves, sino el que dabas por sentado que no existía. Y mi error fue monumental. Había asumido que el núcleo de mi vida era mi pacto secreto con Montgomery. Pero la verdad que esa escena bajo la lluvia me reveló con una claridad brutal, era que su relación con Jacqueline se había convertido en el verdadero núcleo. Yo era el anexo, la estructura temporal que estaba a punto de ser demolida para hacer sitio a la ampliación. Llegué a casa empapado, sin haberme molestado en usar un paraguas. Me senté en el suelo de la sala de estar vacía, el silencio resonando a mi alrededor. Estaba en mi punto más bajo, derrotado no por sus acciones sino por la realidad de su amor. Ya no quería luchar, ya no quería destruir, solo quería que terminara. Sabía que solo había una forma de hacerlo. Tenía que enfrentarme a Montgomery, no para amenazarlo ni para luchar, sino para rendirme. Concerté la reunión en un lugar neutral, una cafetería a medio camino entre mi casa y su apartamento, un lugar sin historia, sin fantasmas. Cuando Montgomery llegó, supe que esperaba la confrontación final. Su mandíbula estaba apretada, sus hombros tensos, preparado para una batalla de amenazas y acusaciones. Se sentó frente a mí, y el aire entre nosotros crepitaba con todo lo no dicho durante años. Esperó a que yo hablara, a que lanzara el primer golpe. En lugar de eso, empujé una carpeta sobre la mesa. No contenía fotos ni documentos financieros comprometedores. Contenía una única hoja de papel. «Es una oferta de acuerdo», dije en voz baja. Mi voz sonaba extraña, despojada de toda la ira que la había alimentado durante meses. «Le doy a Jacqueline todo lo que pidió al principio. La casa, la mitad de los ahorros, sin condiciones, sin más auditorías. Le diré a mi abogado que retire todas las mociones mañana por la mañana». Montgomery me miró fijamente. Su confusión era palpable. «¿Qué es esto? ¿Otro juego, Phineas? ¿Cuál es la trampa?» «No hay trampa», respondí, mirándolo directamente a los ojos por primera vez. «Se acabó. Tú ganas». Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. «¿Gano? Has pasado los últimos 6 meses haciendo de nuestras vidas un infierno, y ahora simplemente, ¿te rindes?». Asentí lentamente. He estado operando bajo una premisa equivocada. Mi proyecto era defectuoso desde el principio. Creía que esto era sobre ti traicionando nuestro pacto. Nuestro acuerdo. Me costó decir las palabras, pero me equivoqué.
Esto nunca fue sobre nosotros. Nuestro pacto era solo una solución temporal, un andamio. Lo que tú has construido con ella es la estructura permanente. Su expresión cambió. La hostilidad se desvaneció, reemplazada por algo que se parecía a la comprensión, y quizás incluso a la lástima. Phineas, comenzó, pero lo interrumpí. No necesito tus disculpas, Montgomery. Y ciertamente no necesito tu compasión. Lo que quiero que entiendas es por qué estoy haciendo esto. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. Mi venganza no funcionó. Cada ataque que lancé solo os hizo más fuertes. Así que aquí está mi último movimiento, mi verdadero acto de retribución. Te voy a dar exactamente lo que quieres. Sin lucha, sin drama. Te voy a dar una vida feliz y tranquila con ella. Él frunció el ceño. Eso no es una retribución. Eso es rendirse. Ahí es donde te equivocas, dije. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una pizca de mi antigua confianza. Te estoy quitando tu enemigo. Te estoy quitando la justificación de tu lucha. Te dejo solo con tu elección. Y cada día por el resto de tu vida cuando la mires, una pequeña parte de ti recordará cómo empezó todo esto. Recordarás que tu felicidad se construyó sobre los cimientos de una doble traición. No tendrás la satisfacción de haberme derrotado en una batalla épica. Tendrás la tranquila y perpetua conciencia de que simplemente me aparté, y te dejé con las consecuencias de tus actos. Esa es mi victoria. Dejarte vivir con ello. El color desapareció del rostro de Montgomery. Entendió. El perdón, en este contexto, no era un acto de bondad. Era un arma mucho más afilada y duradera que cualquier demanda legal. Lo desarmé por completo. Le quité su papel de amante heroico que lucha por su amor, y lo dejé con el papel mucho menos glamoroso de un hombre que simplemente tomó lo que no era suyo. Me levanté, dejando la carpeta sobre la mesa. Firma los papeles. Sé feliz. Es el peor castigo que se me ocurre. Me di la vuelta y salí de la cafetería, sin mirar atrás. Por primera vez, no estaba siguiendo un plano. No tenía idea de lo que venía después. La demolición había terminado. El solar estaba vacío, y por primera vez en mi vida, era libre de construir lo que quisiera, desde cero, sin fachadas ni compartimentos secretos. Solo yo, y un futuro por diseñar.